Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo un cilindro espectacular para vosotros. Me lo habéis pedido mucho, además es un Queso 8000. Fijaros, aquí tenemos la llave con el elemento interactivo y el rebaje. Aquí tenemos el cilindro, un cilindro muy bonito, está completamente nuevo. Lo vais a ver en mi canal gracias a un amigo que me lo ha regalado. Muchísimas gracias, compañero. Él sabe quién es y sabes que te lo agradezco muchísimo. Es un cilindro de muy buena calidad. Una pasada. Me ha encantado ganzuarlo. Es difícil de ganzuar para mí, sin ninguna duda. Está muy bien hecho. Tiene unos contrapernos con forma de aserrado o de spool muy afilados que para mí no son nada fáciles de colocar. Espectacular. Como veis en la codificación tiene un poco de todo. Os explicaré ahora cuando lo coloque en el aprieto con más calma. Y bueno, una apertura que estaba deseando intentar, deseando ofreceros y que hoy voy a poder, espero, abrirlo y desmontarlo para que veáis lo que tiene dentro. Dejadme que lo coloque en el aprieto, iluminación, cámara, todo, e intentamos la apertura y el desmontaje. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto. Comprobamos que funciona, va perfecto, muy suave. Aquí tenéis la llave. Fijaros, el quinto es un perno telescópico, es el interactivo además, es este de aquí. Como veis está cargado a muelle dentro de la llave. Es un perno telescópico, como os digo. El perno externo se coloca con el cuerpo de la llave y el interno con el cargado a muelle, el pequeño pin cargado a muelle. Hay que vigilarlo constantemente porque bloquea la apertura y hay que darle, procurando darle en el exterior, y siempre muellea. Es algo que me despistó un montón desde el principio cuando estaba haciendo la apertura, porque la sensación era rarísima y la razón es esa, es un pin in pin. El resto de los superiores, el primero es muy largo, pero hay que colocarlo, y el resto hay que colocarlos también. Estos tres, segundo, tercero y cuarto, son spool y son los últimos que se colocan normalmente y dan bastante batalla. Es lo más difícil de la apertura, llegar con todos los laterales limpios y colocados para que solo queden los superiores, segundo, tercero y cuarto, y colocarlos. En los laterales tenemos de todo, uno muy corto en la tercera posición de la izquierda, el último en pedir de los laterales, y en la derecha tenemos 5, el primero y el quinto son medios. Hay que vigilarlos mucho porque esto es una cerradura multipunto. Voy a hacer tensión en sentido horario, y en las multipunto, cuando hacemos tensión, dificultamos la colocación de los spool en el sentido en el que estamos haciendo tensión y la facilitamos en el contrario. Es por eso que hago tensión en sentido horario. Aunque hay más pernos, me facilita la colocación de este, aunque se puede abrir hacia los dos lados. Lo he abierto hacia los dos lados. En cualquier caso, tenemos que vigilar mucho y trabajar con muy poca tensión en el sentido en el que estemos haciendo tensión, porque en ese lado los spool o los colocamos al principio o luego va a ser muy difícil colocarlos. Este hueco de aquí, que yo sepa, no sirve para nada. Una apertura difícil. Me ha costado bastante. Es un cilindro que he abierto 4 veces, 5 veces con la de ayer, o sea que lo conozco bastante. Es una apertura difícil, puede que parezca fácil cuando me veis hacerlo, pero en absoluto. Me encanta este cilindro, la calidad de fabricación es muy buena, los spool que le han metido son muy divertidos. Es muy similar al Omega 4000, al Queso 4000, pero no sé si es por estar nuevo el cilindro, porque a mí me ha resultado más difícil. Voy a utilizar esta pry bar de 2 milímetros de Loloc Tools, fantástica, me encanta para este tipo de cerraduras. La uso en todas y para mí
es mi primer tensor en este tipo de cerraduras. Y voy a utilizar una ganzúa casera específica para cava, pero que también, como vais a ver, la medida da para queso, hecha a imitación de la que me envió mi amigo Pete. Pedro, muchísimas gracias Pete por el diseño, es fantástico. Como veis es una pala triangular muy larga que va directa a los laterales, pero también sirve para colocar los superiores, aunque yo por mayor precisión voy a utilizar este gancho largo, sobre todo por su punta fina. Es muy útil para tocar el interno del interactivo y para ser preciso, sortear los laterales y tocar solo los superiores sin tocar a los laterales. Es el gancho largo y fino del set SSDV de Sparrows, y la tensión en toda la apertura muy suave, porque estamos trabajando los de este lado para el mismo lado que hacemos tensión, y los del otro lado son spool que piden muy poca tensión. Vamos allá. Primero de la derecha nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide un clic, primero un ligero clic, segundo nada, tercero un ligero clic, cuarto nada, quinto parece colocado, paso a la izquierda, primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto voy a aumentar un poquito la tensión, tercero de nuevo un clic, cuarto nada, ya parece que no dan feedback. Voy a tocar el interactivo por primera vez, lo tocaremos bastantes veces. Ahí está, he hecho un clic, había tocado mal, otro clic y un pequeño movimiento en el rotor. Vamos a chequear los laterales, primero de la izquierda nada, segundo nada, tercero pide un clic, cuarto pide un clic, primero nada, segundo un clic y un movimiento en el rotor, ahí está. Tercero y cuarto parecen colocados aunque no lo están. Vamos a chequearlos de este lado. Los he descuidado, ves, ahora piden, y ahora hay que trabajar con muy poca tensión. Primero un clic para poder colocarlos. Ahí, quinto un clic, porque estoy trabajando a la contra. Primero pide de nuevo un clic. Prácticamente dejo sin tensión la cerradura, de hecho, quinto. Ahí está, no lo consigo mover. Vamos a ver. Ahí lo he pasado. Ahí lo he recuperado cediendo tensión y lo he vuelto a colocar. Voy a tocar el interactivo. Es bastante trabajoso hasta que tenemos ese lateral colocado y el rotor avanza suficiente. Ahí el interactivo un clic como para ahí primero un clic, olvidarnos un poco de ellos, pero estaré chequeándolos durante toda la apertura. De nuevo pide ahí un buen clic y un avance, primero de nuevo. He tocado los de la izquierda, descuidando los de la derecha. Ahora parecen colocados, parece que sí. Y al ir a colocar los de la derecha ya no podía moverlos. Tercero de la izquierda un clic, cuarto un clic, segundo pide un clic, tercero un clic y un movimiento en el rotor, segundo de nuevo, voy a los de la derecha, primero colocado, tercero ha dado un ligero clic, quinto parece colocado, voy a mirar el interactivo, parece que está, y voy a empezar con el primero. Sé que el resto no van a pedir, el primero superior. Vamos a ver si lo localizo, aquí está, pide ahí. Como veis, un movimiento muy bueno del rotor. Ese primero es muy largo, no es un spool, pero hay que colocarlo como habéis visto, porque si no, no hay ninguno que dé feedback. Interactivo, al tocar el interactivo ahí está, da un pequeño giro. El resto de superiores no piden,
y es muy fácil pasarlos si los tocamos ahora. Primero de la izquierda colocado, segundo colocado, tercero no está colocado pero no pide bien aún, vamos a ver. Primero colocado, tercero un clic, quinto está colocado. Voy a tocar los superiores, ahí está el interactivo, pide, ahí un clic. Voy a comprobar el primero está, vamos a ver, quizás hay algún otro superior bloqueando, aunque son spool. Cuarto nada, tercero nada, segundo nada, primero tampoco, quinto. Vamos a ver qué pasa con los laterales. Primero de la derecha nada, segundo colocado, colocado. Vamos a la izquierda, primero colocado, segundo colocado, tercero pide. La rotación es muy corto, como habéis podido ver. Cuarto un clic, vuelve el falso. Voy a tocar el interactivo porque ha dado una rotación, ahí está, nada más tocarlo se acentúa el falso. Para colocar ese tercero, que es muy corto, la rotación ha sido muy fuerte y eso descoloca los pernos. Voy a chequear los de la derecha, ahí está, un pequeño clic en el primero y un giro y un pequeño clic en el quinto. Si esos se saltan es volver a empezar, porque no vamos a ser capaces de colocarlos haciendo tensión en el mismo sentido, aunque trabajemos con poca tensión. Bien, ahora vamos a tocar los superiores, deberían de ser los que quedan. El interactivo parece que está. Vamos a buscar el cuarto. Cuarto pide la rotación. Lo colocamos. Tercero pide la rotación. Lo colocamos muy despacio, muy poca tensión, muy suave. Segundo da rotación. Vamos a ver, lo colocamos. El primero está colocado y ahora debería ser cosa del interactivo. Ahí está, toco el interior. Hay veces que hay que tocarlo varias veces, allá estaría abierto. No quiero girarlo mucho. Y hay veces que da guerra cuando queda solo el último. Como veis está abierto, que es 8000. Un cilindro muy bonito y para mí nada fácil en absoluto de abrir. Me encanta. Vamos a ver si podemos desmontarlo. Voy a cambiar el ángulo de la cámara para no perderlo de vista. Afortunadamente han mejorado el sistema. Bueno, lo voy a cerrar. Han mejorado el sistema, va con 2 tornillos aquí. Facilita el desmontaje y creo que lo puedo desmontar sin ningún peligro a estropearlo. Vamos a ver, vamos a cambiar ahí el ángulo. Vamos allá y con un poco de suerte, voy a bajar la cámara, con un poco de suerte no lo perderemos no perderemos ningún muelle ni nada. Vamos allá, vamos a sacar las pinzas, estas pinzas de aquí, estas de aquí. Vamos a quitar los tornillos. Una apertura muy bonita. Me ha costado bastante porque es muy fácil pasar los pernos y que pase inadvertido en el momento y te das cuenta un tiempo después cuando notas que aparentemente pide y al tocarlo se pasa aún más. Como veis saco los 2 tornillos, con eso se saca el inserto, pero el cuerpo del cilindro es el que hace de tapa para los muelles, entonces saldrían volando. Vamos a colocar izquierda, centro y derecha. Voy a ir sacando poco a poco, a ver si puedo daros una mejor vista. Ahí está. Y vamos sacando poco a poco hacia atrás. El rotor sale hacia atrás, es una de
las características para evitar la extracción. Vamos a ver, tengo que colocar los dedos, ahí veis el muelle. Este es el pin in pin, fijaros, vamos a hacer zoom, vamos a ver, es el primero que sale. Tiene dos muelles, tiene un pequeño muelle, vamos a ver, no quiero que salga volando nada, ahí está un lateral, no veo el otro lateral. Vamos a hacer zoom para que veáis que tiene dos muelles. Fijaros este muelle pequeñito que está aquí y el otro, vamos a ver si los puedo sacar los dos a la vez. No, este es el grande, el externo. Este es el pequeño para el interno. Es complejo ese sistema de perno y contraperno, ahora vais a ver. Es una pasada, muy bonito lo que han conseguido meter ahí. Saco ahora el lateral, el quinto de la derecha. Creo que no se me ha salido, voy a alejar el plano. He sacado este de aquí y voy a intentar sacar sin que se caiga nada todos los pernos que hay ahí. Vamos a ver. Porque son cuatro. Este es el externo, este es el externo, vamos a dejarlo ahí. Este es el contraperno interno. Y ahora hay perno y contraperno también que no quieren salir. Vamos a ver si puedo sacarlos con la ganzúa. Ahí está. Aquí están los dos. Fijaros. No quiere salir. Ahí está. El interno y el externo. Luego los veremos con más detalle. Vale, voy a seguir ya con el desmontaje. Son todos iguales, van saliendo por los laterales y cuando los tenga todos les echamos un vistazo. Vamos a ello. Bueno, esto es lo que lleva dentro, fijaros. Aquí está en el cuerpo, aquí es donde encajan los tornillos en el inserto. Este es el cuerpo del cilindro
Y aquí tenéis, no voy a soltar esta grupilla porque como veis es una grupilla que prácticamente es el círculo completo y tengo miedo de deformarla y que luego no quede bien, y como hemos sacado todos los pernos y contrapernos, el rotor ya sé que está muy bien hecho, hay poco que ver ahí. Aquí tenemos los 5 alojamientos de la derecha, los 5 superiores con el del interactivo, que si veis está un poco distanciado, no son equidistantes, el quinto está más lejos porque en la llave el quinto, como veis, necesita más hueco para... Ahora veremos el interactivo en detalle, y los 4 de la izquierda también. Ahí tenéis los alojamientos. Muy muy bonito, como siempre está muy bien hecho. Muy bien hecho este cilindro. Vamos a ver si podemos ver los pernos en detalle. Me interesa que veáis los contrapernos, que son pequeños spool. Yo creo que iguales que los del 4000. Fijaros, muy afilados. Vamos a ver hasta dónde nos permite el zoom. Hasta ahí. Fijaros que son muy afilados. En el extremo, ya habéis visto, este es el cuarto superior, cómo hacían un movimiento de rotación como si fuese un spool mucho más grande. Una verdadera gozada. Todos los pernos, como este de aquí, vamos a verlo, están biselados. Este se le ve menos, hay otros que se les ve más. Están biselados, algunos de ellos son aserrados, como este lateral es el cuarto de la derecha. Fijaros qué pasada, qué bonito es, biselado, aserrado. Si lo pasas en el momento quizás no te des cuenta, te da el falso colocado y luego recuperarlo es muy difícil. Una verdadera gozada. También el tercero, casi todos los laterales son como estos, ligeramente biselados y aserrados, muy bonitos, y prácticamente todos los contrapernos son spool, salvo los más cortos como este de aquí, que como veis es apenas una lenteja. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Aquí tenemos el primero de la izquierda, que es un spool, si no me equivoco, no lo puedo ver bien, ahí está, un spool o un aserrado. Fijaros, este es mucho más pequeño y aún así tiene la forma, una verdadera pasada. El perno aserrado, el siguiente también. El contraperno es muy corto, por lo que es una lenteja. En segundo, tercero y cuarto son muy cortos los pernos aserrados. El quinto biselado, aserrado, y el contraperno con la aserradura muy leve, pero ahí está. Este tiene una pequeña aserradura, no sé si lo veis. Este es el que no podía moverlo porque había descuidado su posición y estaba haciendo tensión hacia el lado derecho. Estos son los superiores. Este es el primero, el que bloquea todo y tengo que moverlo. Como veis tiene una ligera aserradura ahí, no sé si se aprecia. Prácticamente colocado desde el principio, pero no está colocado. Segundo, un spool muy bonito. Yo creo que son incluso más grandes que los de los laterales. Vamos a ver si puedo cogerlo bien. Ahí está, fijaros qué bonito es. Un perno muy corto, en este caso no es aserrado porque no hay espacio, pero sí que está ligeramente biselado, muy bonito. El siguiente igual, de los superiores, fijaros qué bonito es. El perno también igual, corto. El siguiente, el cuarto, también un spool. Y ahora vamos a ver el interactivo, fijaros. Este sería el contraperno exterior. Este es el perno interior, perdón. Este sería el contraperno interior, contraperno exterior, perno interior y contraperno, perdón, y perno exterior. Muy bonito. Vamos a ver si puedo enderezarlo. Una pasada. Esto es, vamos, relojería. Fijaros en los muelles, el exterior y el interior. Vamos a ver si no sale volando. Es muy difícil manejarlos con mi pulso, pero van uno dentro de otro. A ver si lo puedo meter para que lo veáis. Algo he tirado yo por ahí. Este iría dentro de este.
son muy pequeños, por eso intento cogerlos con las pinzas. Ahí está. En la llave esto quedaría así, vamos a ver si enfoca, quedaría así. Y como veis, el cuerpo de la llave empuja al externo y el interactivo, el cargado a muelle, es el que manda al interno a su posición. El interno está metido para adentro. Vamos a ver, ahí, si enfoca, y así lo manda a su posición, como habéis podido ver. Y luego están estos dos. Vamos a ver que he perdido las pinzas. No, las tengo ahí. Otras. Este iría aquí metido dentro de este, con los dos muelles. Y estos irían encima. Una pasada para meter ahí en un pequeño alojamiento. Las dimensiones no son como las de un multilock, ni muchísimo menos. Los alojamientos son mucho más pequeños, como habéis visto, y todo eso va ahí metido. Vamos a ver si llega, ahí lo tenéis, doble diámetro en ese alojamiento para que asiente el conjunto de dos pernos pin in pin. Muy muy bonito. Bien, ya lo he tirado, vamos a ver, ahí está. Y nos quedaría por ver los del lado izquierdo, la misma filosofía. Cuando el contraperno es muy corto, es apenas una lenteja, pero el perno está con una serradura para que se quede colgado. En la segunda posición tiene una pequeña serradura o un rebaje en el extremo. En la tercera es un spool. Este es el último en pedir en el lateral, que da un movimiento muy muy exagerado. Sería este en la llave, este de aquí. Y el último, que es con una pequeña serradura, parece que tiene un relieve, algo en el borde, y el perno aserrado. Una pasada, lo he disfrutado muchísimo, me ha encantado tocar este cilindro Queso 8000. No es nada fácil de ganzuar, contra lo que haya podido parecer al verme a mí. Es un cilindro que conozco, que he ganzuado ya con esta media docena de veces y que me encanta. Espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.